Naturales, tema 12, ciclo celular y reproducción sexual. Reproducción sexual constituye una ventaja evolutiva en cuanto a la perpetuación de las especies. La constitución genética de la descendencia es una mezcla de los caracteres genéticos de ambos progenitores, lo que les brinda mayores probabilidades de adaptación a los diversos cambios. Se distinguen tres tipos de reproducción sexual: isogamia. Los gametos tienen la misma forma y fisiología. Es propia de los organismos primitivos como algunas algas y hongos. Podemos observar en las imágenes hongos, arqueas, estafilococos, bacilos, bacterias. Todos esos tienen este tipo de reproducción. Dice que los gametos son como iguales, tienen la misma forma, ¿verdad? Y al unirse forman el cigoto. Entonces esa es una forma de la reproducción sexual que podemos observar en estas especies. La anisogamia, que es la fusión de dos gametos llamados heterogametos. Puede ser que la diferencia sea fisiológica, es decir, que tengan la misma forma pero distinto comportamiento, o viceversa. Se presenta en plantas inferiores. Entonces la anisogamia es cuando los gametos son distintos y por eso son llamados heterogametos, dependiendo cuál sea su especificación para que puedan reproducirse. En esas plantas inferiores se utiliza ese tipo de reproducción, se emplea. Y por último, la oogamia, que es la más común para nosotros. Entonces los gametos son diferentes en fisiología y morfología. Estos son diferentes. El gameto femenino se conoce como macrogameto y es inmóvil, como el óvulo, ¿verdad? Que no se mueve. Y el gameto masculino es pequeño y móvil, como por ejemplo el esperma. Entonces esto es propio de plantas y animales superiores, como los seres humanos y los animales mamíferos más comunes que conocemos. En los ejemplos podemos observar una nutria con su bebé y una mamá, una mujer, con su bebé también. Algunas modalidades de reproducción sexual también, como partenogénesis, conjugación, hermafroditismo y alternancia de generaciones. Estos son modos en los cuales se puede reproducir sexualmente un ser vivo. Bueno, en la partenogénesis es el desarrollo de descendientes a partir de óvulos no fecundados, provenientes de hembras vírgenes. Más o menos también cuando, por ejemplo, algún animalito tiene un huevo de sombras, ¿lo conocen ustedes? Se presenta como un mecanismo alternativo de las especies en tiempos de deceso, de población o ante la ausencia de algún individuo del sexo opuesto. Un ejemplo de ellos son algunos organismos partenogénesis, son algunos moluscos, crustáceos, insectos, en este caso están las abejas. Podemos observar que una abeja de un huevo no fecundado tiene ese tipo de abejas llamadas zángano, y hay otras abejas de huevo fecundado que pueden ser abejas obreras o abejas reinas, que por lo general la mayoría son obreras. Y también en algunos tipos de reptiles, como por ejemplo este tipo de lagartija. Ahora el de conjugación. En los protozoos ciliados, la función de gametos es realizada por los núcleos celulares, o sea que se transfieren de un cromosoma a otro. Por lo general, son en esos organismos de una sola célula. Entonces, los protozoos y la conjugación de los ciliados. Ahí podemos observar la imagen de un protozoario cuando transfiere esa información genética a través de ese proceso que se llama conjugación. Dice que ambos organismos en estado adulto son haploides,
Por esta razón deben producir sus gametos a través de la mitosis. La unión de los gametos origina un cigoto diploide, el cual experimenta meiosis y así origina nuevos organismos haploides. Se presentan en algunas algas unicelulares como las clamidomonas y algas filamentosas como Spirogyra. Bueno, la siguiente es hermafroditismo, como que tuviese los dos sexos en un caso o necesite modificarse para su reproducción. Entonces, este tipo de reproducción se representa en organismos que forman gametos masculinos y femeninos. La unión de esos gametos se denomina autofecundación porque ocurre dentro del individuo mismo. En el caso acá está como el pez payaso. Podemos observar también los caracoles y algunas especies de anélidos o pequeños gusanitos. Entonces, ese es el tipo de hermafroditismo dependiendo de la necesidad que exista en esa especie. Tiene la capacidad de poder reproducirse así. Y la última es la alternancia de generaciones. En la mayoría de las algas pluricelulares y plantas superiores, los gametos no se reproducen directamente por meiosis. Las células haploides resultantes de la meiosis, llamadas esporas, se dividen por mitosis y luego de la fecundación restablecen la diploidia del organismo inicial. Esta alternancia de individuos diploides y haploides se denomina alternancia de generaciones. Observamos acá la pequeña flor que ya tiene las plantas superiores, como menciona acá. Entonces ella tiene su flor, tiene tallo, hojas, raíz. Entonces son las partes principales de las plantas, los pistilos. Entonces eso es lo que le ayuda a ella a reproducirse de una forma más fácil, alternando las generaciones, enviando su información a la siguiente generación a través de su polen o diferentes reproducciones que ella tenga. Muy bien, muchas gracias por su atención.